buenos días, mis hermanos. Les saludamos en otra preciosa mañana que el Señor nos ha regalado desde mi casa, su casa, esperando que hayan tenido una excelente semana. Ahora les invito a la culminación del último capítulo del libro de los Jueces, capítulo 21. Vamos a estar estudiando bajo el título Mujeres para los Benjamitas. Y vamos a leer nuestros textos de partida, capítulo 21, verso 1 al 5, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran lloro y dijeron: Oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? ¿Que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, digno y merecedor de alabanza, de gloria, de honra, de admiración, Señor, de respeto, Padre bueno. Venimos delante de tu soberana presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor amado, para pedirte que tomes entero control, Señor amado, de este estudio. Señor mío, Dios mío, que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestros corazones, Señor del cielo, una vez más, maravilloso Dios. Queremos conocerte más de cerca, Señor, y sabemos que tu palabra es tu biografía en la cual nos enseña, Señor del cielo, historia, Padre, y grandes bendiciones para nuestras vidas. Permite que en esta mañana también podamos extraer enseñanza y bendición de este capítulo, Padre bueno. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén, si no se me han dormido. Gloria al Señor. El resultado del pecado de los benjamitas ocasionó una terrible guerra entre el pueblo de Israel y obviamente pues los benjamitas. Esto ocurrió cuando los líderes de Benjamín se negaron a entregar los hombres que habían hecho esta gran maldad contra el levita y su concubina. Este era un pecado que debería juzgarse, no debería dejarse pasar por alto, ¿verdad? La ley de Dios tenía que juzgar este mal, y el mal en realidad tenía que quitarse de en medio del pueblo de Israel. Un mal, como recordamos, por el cual también Sodoma y Gomorra y ciudades circunvecinas pagaron con juicio de lo alto. Dios hizo llover fuego y azufre por el pecado de homosexualidad de Sodoma y Gomorra. El mal se tenía que juzgar, ese pecado se tenía que quitar de en medio del pueblo. Ahora, este pecado, en mi parecer, requería una simple solución: señalar a los culpables y matar solamente a los responsables por aquel crimen. Pero el castigo se extendió cuando el resto del pueblo de los benjamitas se negaron a entregar a esos hombres culpables. Por esto el Señor los entregó a esta guerra. Los líderes de Israel y el pueblo entero de Israel perdió 48,030 hombres en esa guerra innecesaria, diría yo. Y los de Benjamín perdieron 25,100. Solamente quedaron 600 hombres de la tribu de Benjamín. Y esto nos lleva a la siguiente historia, donde vamos a leer qué le ocurre a esos 600 hombres que sobrevivieron a esa tremenda guerra.
de Israel contra los benjamitas. So dice el verso primero: los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. So, este es el liderazgo. Estos son los principales de cada tribu, los cuales están encargados de las decisiones de la nación de Israel. Dice el verso 2: y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran lloro y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. So, los hombres de Israel, el liderazgo, ahora tenía remordimiento por haber matado a los benjamitas, y vinieron a la casa de Dios y lloraron en presencia del Señor, ¿verdad? Y en su remordimiento comenzaron a imaginarse que la tribu de Benjamín dejaría de existir. Les haría falta una tribu al pueblo de Israel, porque solamente habían quedado 600 hombres, y ellos habían juramentado que ninguno de ellos, ninguno del resto de las tribus, daría sus hijas en matrimonio a estos 600 hombres. Ahora aquí había una solución que buscar para poder conseguirles esposas a estos 600 hombres. Ahora, en realidad eran 12 tribus, cuando las contamos son 13, contando a los levitas y a las medias tribus. So, una de las tribus desaparecería. So, el juramento era que ninguna de las otras 12 tribus podían dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas. Ahora, esto fue según su voto. Y evaluando el voto, podemos mirar que no había oportunidad para los benjamitas de conseguirse esposas, ya que entre el pueblo de Israel no podían dar sus hijas en matrimonio. So, esa idea de pensar en que la tribu iba a desaparecer les ocasionó un tremendo dolor y llanto, según ellos, ¿verdad? No existirá una tribu. Pero una vez más, en vez de buscar la solución viniendo al Señor, tomaron el asunto en sus propias manos. Quisieron ellos buscar la solución, porque miramos que fueron a la casa de Dios y ahí les entró el remordimiento y hicieron vigilia delante del Señor. Al siguiente día ofrecieron ofrendas y holocaustos, pero en ningún momento le preguntaron al Señor: ¿qué haremos con estos 600 hombres? Ahora, el pueblo de Israel hizo un voto tonto, hizo un voto a la ligera, hizo un voto innecesario. Y hace 2 meses hablamos del voto de Jefté, como también Jefté había hecho un voto a la ligera o un voto innecesario, ¿verdad?, que no tenía que hacer. Y en realidad la Biblia nos advierte de hacer votos, o nos desanima a prometerle al Señor algo que nos costará cumplirlo. Ahora, no es necesario prometerle a Dios algo para obtener su favor. De hecho, tenemos mejor oportunidad cuando no le prometemos al Señor y venimos simplemente apelando su misericordia. Necesitamos un favor de Dios y creemos que si hacemos algo extraordinario para Dios o algún sacrificio grande para Dios, vamos a recibir de Dios. De hecho, déjame decirte que si no haces voto o si no le prometes nada al Señor, tienes más oportunidad de recibir, porque vienes apelando a su amor, a su misericordia, a su bondad,
sin tú tener que hacer tu voto, porque entonces estás confiando en recibir por tu voto, por tu sacrificio. En realidad la Biblia nos desanima a hacer promesas, y más promesas como esta, que fue una promesa tonta, una promesa sin fundamento en realidad. Solamente en su ira y en su enojo se comprometieron a no darle sus hijas a estos hombres que habían quedado. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que venir como aquel hombre que simple y sencillamente vino a arrodillarse delante de Él y no podía ni siquiera levantar su rostro y le decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Él no venía confiando en sus muchos sacrificios o sus muchos votos o sus muchas promesas al Señor, simple y sencillamente en sus grandes y muchas misericordias. Gloria al Señor. Ahora, Dios nos ama y en su amor Él desea bendecirnos. Simple y sencillamente Él quiere mirar nuestra obediencia y nuestra entera confianza en Él. Señor, yo voy a recibir porque tú en tu misericordia miras mi necesidad y vas a obrar. Gloria al Señor. Entendamos que el Señor nos ama incondicionalmente, ¿verdad? Ahora, estos hombres hicieron un voto tonto. Dios no dejaremos nuestras hijas que se casen con estos hombres. Pero ahora, habiendo hecho un voto tonto, van a cometer otra tontería más grande para cubrir su voto innecesario. Y leemos el verso 5. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová, a la vigilia que habían tenido el día anterior? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Como dije, ofrecieron ofrenda, lloraron delante del Señor, pero no le preguntaron al Señor al respecto de este asunto: ¿qué haremos? Su voto no era simple y sencillamente no dar sus hijas en matrimonio, sino que el que no fuera a la reunión en Mizpa pagaría con su vida. En vez de venir delante de Dios para la solución y reconocer que habían hecho un voto malo, innecesario, van a cometer un mal para cubrir su voto. Y preguntan: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Y pasaron lista para ver cuál de las ciudades, ¿verdad? Porque no es solo tribus, las ciudades, no estuvo presente en la reunión de la vigilia de aquella noche. Y mirar quién no estaba registrado. Y dice el verso 8: y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Revisaron su lista y miraron que ninguno de los moradores de Jabes Galaad, que también eran sus hermanos, habían venido a la reunión. Ahora, los de Jabes de Galaad eran los de la tribu de Gad. Esa región se le había dado a los rubenitas, a los galaditas y a la media tribu. Los moradores de esa ciudad, no estamos hablando que exterminaron a las 3 tribus, solamente a los de la ciudad de Jabes Galaad que no llegaron a la vigilia, eran contra los que ellos querían
levantarse a matarlos, porque ya habían jurado que el que no hubiera ido a la reunión pagaría con su vida. Dice el verso 10, entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Para mí este acto es inexcusable, porque para cubrir su voto han matado a toda una ciudad que también era de sus hermanos. Y miramos que era al cruzar el río, porque están diciendo, ¿verdad?, que hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento y las trajeron al campamento de Silo. Tuvieron que cruzar el río para llevarlas a la sede. Silo era la sede en la cual estaba el tabernáculo en ese tiempo. Podemos mirar que fueron a la tribu que estaba al cruzar el río, a la cual atacaron, ¿verdad? Dice, toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Recordamos que estos 600 hombres se fueron a esconder o se resguardaron en la peña de Rimón por 4 meses para sobrevivir al ataque del resto del pueblo de Israel, ¿verdad? Que la meta era matarlos, pero cuando vinieron a la vigilia tuvieron sentimientos de remordimiento y decidieron preservarles la vida. Para poder levantar esa tribu de nuevo y que se volviera a rehacer la tribu, fue que mandaron a 12,000 guerreros, a los mejores escogidos, a matar hombres, mujeres y niños de la ciudad de Jabes Galaad. Algo terrible. Pero a pesar de que se llevaron 400 mujeres que no habían conocido varón, o 400 vírgenes, quedaron todavía cortos con 200 mujeres. Para suplir estas 200 mujeres todavía van a hacer algo más terrible todavía, o terrible, porque lo más terrible ya lo hicieron en este acto de matar a sus hermanos para conseguir las mujeres para los benjamitas. Dice el verso 15, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. El remordimiento de haber actuado mal y haber hecho pagar a los justos por pecadores es lo que ahora los está motivando para resolver la situación de los benjamitas. Están teniendo el remordimiento del comprador. Este es lo que así se le llama, el que compra un artículo caro y luego se arrepiente y trae un remordimiento que no lo deja en paz. Pero estos cometieron algo peor por no buscar el consejo de Dios en realidad. Ahora, esto se daba y esto estaba ocurriendo cuando no había gobierno en la tierra, y cada uno, dice la palabra del Señor, hacía lo que mejor le parecía. La gente se excusa para justificarse en sus hechos o para justificar su maldad cuando no hay gobierno, o cada quien hace lo que mejor le parece. Ahora, como dije, como les hacen falta 200 mujeres, la solución para encontrarlas es
tan terrible como la primera decisión que tuvieron, dice el verso 16. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, este es el liderazgo, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Y he aquí la solución que ellos van a buscar. Dieron mujeres a los primeros 400, les quedan 200, posiblemente los más feos, no alcanzaron esposa de los primeras 400, y ahora la solución para darle esposa a los otros 200, dice. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al subir de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando veas salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, y arrebatar cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Los líderes, los consejeros, están mal aconsejando a los 200 que no tienen esposa de ir y esconderse en las viñas y de ahí pelar los ojos para mirar cuál de las chicas que iban a salir o de las vírgenes que salían a danzar y a cantar, porque había una fiesta especial en Silo, en la sede donde estaba el tabernáculo. Cuando ellas salieran a danzar, ellos tenían que pescárselas, robárselas y llevárselas a la ciudad de Benjamín, dice el verso 22. Y si vinieren los padres, mire la solución, y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, estos son los líderes, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, regálennosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. O sea, se las llevaron, no hay culpa, ustedes son inocentes y ellos también. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En pocas palabras, secuestraron a estas muchachas, se las llevaron, y cuando la familia reclamara, ya estaban de acuerdo que ellos como liderazgo iban a abogar por los que se las habían llevado. Ahí no hay crimen, ahí no hay problema. Ellos no están pensando en los padres de familia que se van a quedar sin su hija, porque obviamente los benjamitas tenían que regresar a su territorio y ellas iban a ser llevadas, ¿verdad? Y no las iban a volver a ver, ¿verdad? Ahora no conocían al yerno, no sabían qué mañas tenían, ¿verdad? Porque ya sabemos los antecedentes de los benjamitas. Pero supuestamente podemos leer los últimos versos como que todo terminó muy bien y cada quien siguió su propia vida.
Pero dice el verso 25, con el mismo verso que comenzamos, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. So, miramos cómo el no tener rey, el no tener gobierno no funciona. Hay anarquía. Anarquía es cuando pandillas se levantan para gobernar o para patrullar o para extorsionar al resto de la nación, al resto del pueblo. Ahora, aún vemos aquí que hay consejo, que hay liderazgo, pero no tiene liderazgo sabiduría, o cuando el liderazgo es corrupto o es malo, en realidad no tenemos gobierno. Lo que ellos hicieron no tiene excusa, es irracional lo que ellos hicieron con esta gente. En realidad, mis hermanos, tenemos que ser guiados por la ley de Dios, por los principios de Dios, por esos principios que el Señor nos dejó en su palabra. Tenemos que ir a la palabra de Dios para regirnos, para vivir en esta tierra, para vivir en este mundo. Aquí miramos que no había rey y miramos el tremendo y terrible resultado. Podemos decir con toda confianza en lo que hemos analizado este libro que se estaba dando idolatría, anarquía, opresión, prostitución, robos, sacrificios humanos, homosexualidad, la ley del fuerte sobre el débil estaba gobernando, homicidios y secuestros. Robarse a una persona es un secuestro. Aún podemos decir tráfico de mujeres, porque los líderes se las robaron para entregárselas a otro hombre. Esta era la condición de la nación de Israel en los días de los jueces, y podemos mirar que la condición del pueblo de Israel no es muy diferente de la condición que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Todas estas cosas se están dando. Ahora, saque usted su conclusión, si no es lo que está ocurriendo en nuestros días. La Biblia dice que tenemos que tener respeto por aquellos que están en autoridad, por los que Dios ha puesto. El hombre necesita ley, y también que esa ley sea reforzada. Necesitamos tener leyes para poder vivir en orden. De financiar a la policía no trabaja, usted ya lo ha mirado. Esta es una idea que salió de los liberales, y estoy de acuerdo que la policía se necesita que reformar, pero no podemos decir que la policía tiene que dejar de existir, porque en verdad eso no trabaja. Ahora, ¿puede usted imaginarse una semana sin policía, sin el departamento del sheriff? O de cualquier otra entidad del gobierno, ¿verdad? Imagínese una semana sin policía. Ninguno de usted ni de mí, nadie estaríamos seguros. El simple hecho de regresar de la casa, de nuestro trabajo a la casa, sería un peligro y sería un caos. Usted ya miró la semana pasada 2 accidentes terribles que ocurrieron en la ciudad de Los Ángeles, diferentes localidades. Los 2 terminaron en tragedia cuando estas personas iban a exceso de velocidad, quebrantando las leyes. Imagínense que si en verdad no hubiera quien reforzara la ley, el caos que habría en estas ciudades. Necesitamos que ser gobernados por principios o por reglas,
Y los que hemos venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos sujetos a los principios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las leyes son para gente sin principios. Jesús le dijo al joven abogado que le cuestionó, ¿cuál es el gran mandamiento? Le preguntó ahí en Mateo capítulo 22. Verso 37, Jesucristo le dijo, el más grande mandamiento y primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y en el segundo mandamiento dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si eres gobernado por este principio, gloria al Señor, de amar a tu prójimo, no necesitas leyes. Mi vecino no se tiene que cuidar de mí porque yo no tengo la intención de robarle nada, ni de levantarle falso testimonio, porque estamos regidos por los principios de Dios, por la ley de Dios. La ley se hizo para el que no tiene ley. Ahora, tenemos que protegernos de nosotros mismos, por eso necesitamos leyes y principios, porque no me va a decir usted que muchas veces voltea a la derecha y voltea a la izquierda, y cuando usted mira que no hay policía, que no hay blanco y negro, pues también usted le mete pata al automóvil, ¿verdad? Entonces necesitamos reglas, necesitamos leyes y sobre todo que la ley de Dios esté en nuestro corazón. Miramos las trágicas historias, porque miramos todo el capítulo del libro de los jueces, que cuando no había rey, que cuando no había gobierno, todas estas cosas se estaban dando entre el pueblo de Israel, gloria al Señor. Ahora, si este principio de la palabra del Señor está en tu corazón, no necesitas ley, pero si no has conocido esta ley, necesitas que ser gobernado por las leyes terrenales, gloria al Señor. La siguiente semana vamos a cambiar de tono, gloria al Señor, veremos que en medio de esta sociedad confundida, tanto civil como religiosa, Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, Dios sigue llamándole a ese pueblo de Israel, ese pueblo defectuoso, Dios sigue llamándole su pueblo, Dios sigue llamándole sus hijos, gloria al Señor. El libro de Ruth es uno de mis libros favoritos. Vamos a comenzar este libro que también es una transición entre el libro de los jueces y el libro de Primera de Samuel, pero también es una apéndice o un libro complementario al libro de los jueces. También nos da una historia de lo que estaba ocurriendo cuando no había ley y cuando no había rey en Israel. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, agradecemos el privilegio tan grande, Señor del cielo, que tú nos has dado y que nos has permitido estudiar este libro de los jueces completo, maravilloso Dios. Gracias porque tu Santo Espíritu ha estado con nosotros y Él nos ha ayudado, Padre, aún en nuestras torpes palabras, Señor del cielo, podemos entender el consejo de tu palabra, Señor mío, Dios mío. Gracias, síguenos ayudando, síguenos bendiciendo. Bendice a tu pueblo, Señor del cielo, ahí donde se encuentra. Mira sus necesidades, Padre, sean materiales, sean físicas, espirituales o emocionales, Señor. Seguimos declarando que mi Dios pues suplirá para todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Gracias, Dios bendito y Dios bueno. Todo esto te lo agradecemos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra gloriosa semana. Hasta el próximo domingo.